Sean ustedes bienvenidos y que tengan un precioso día. Esta es la segunda parte del capítulo 3 de Marcos. Que Dios les bendiga. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Atentos a esto, hermanos, atentos a este tema. Dice, y se agolpó de nuevo la gente. Mucha gente al lado de él. De modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, Jehová le reprenda, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, es una guerra civil interna entre el mismo gobierno así. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. No va a prosperar, hermano. Es ilógico, ¿sí? Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, un poco avalando y preguntándole a ellos, haciéndoles entender de que si él lo hace mediante Satanás, echando fuera a Satanás, es absurdo. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Acá hay una revelación tremenda en este 27. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados, todos hermanos. Hermano Cris, este pecado puede decir, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de su juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esto es con relación a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este, entre otros versículos, avala de la deidad que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Que además es la tercera persona de la Trinidad. Dios manifestado a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que la blasfemia contra Jesucristo es perdonada, pero no contra el Espíritu Santo. Hay que entender acá una cosa, hay que entender el contexto. El contexto es, se han prostituido o se prostituyó el pueblo de Dios, abandonó al pueblo de Dios, el pueblo abandonó a su Dios en el Antiguo Testamento, constante y sistemáticamente, el pueblo hebreo, el pueblo judío. Lo abandonó, se prostituían, hermano. En vez de pasar un poco de tiempo y llegar a tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto por lo mismo. Rechazaron a Dios, constante y sistemáticamente. Eran quebrantados, eran entregados en manos de sus enemigos porque se prostituían. Un Dios que era soberano, misericordioso, y lo abandonaba. Viene su Hijo, Jesucristo. A lo suyo vino con un propósito, a buscar las ovejas perdidas. Lo rechazan, y no solo lo rechazan, las obras y los milagros que él hacía también lo rechazan, y lo que es peor aún, que era la manifestación de Dios a través de el Espíritu Santo obrando en Jesús, declaran que eran espíritu, que era por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Jehová le reprenda. Si rechazan a Dios, si rechazan al Mesías que estaban esperando y no pudieron ver el tiempo de su visitación, ¿qué les queda, hermano? ¿Qué es lo único que les queda? ¿Qué es lo único que les queda para que sus corazones sean quebrantados y ese corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne, tal cual aparece en Ezequiel 11? ¿Qué? Si no solo el Espíritu Santo nos convence de pecado,
Hermanos, si el Espíritu Santo no pudo, porque el corazón de ellos era tan duro, era tan legalista, eran religiosos, que aun las obras del Espíritu Santo, Dios obrando a través de su presencia, le fue incapaz de quebrantar ese duro corazón. ¿Qué les queda? Nada. No hay salvación para ellos. Y por eso esa blasfemia tiene que ver con el único modo, la única forma que tenían para salvar sus almas era siendo quebrantado por medio del Espíritu Santo, obrando en sus corazones, clamando, tocando a su puerta, y aún así lo rechazaron. Cuidado, porque podemos ver que en Marcos, vamos al tercer capítulo, Mateo es un libro mucho más largo, Lucas es mucho más largo, y podemos ver cómo los fariseos, estos religiosos, están constantemente tras Jesús, apuntándole, criticándolo legalistamente. Pero si no fue hasta cuando Jesús les dice, todo les será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado jamás, jamás. Ellos paran ahí inmediatamente el juicio. ¿Saben por qué lo menciono? Porque yo veo muchas veces cosas u obras sobrenaturales en videos, con pseudos profetas, apóstoles, etc. Yo ni siquiera me atrevo a decir, no, eso es falso. Hermano, porque sí, uno ve y dice, es evidente que acá esto no cuadra así, pero yo aún así, tener esa liviandad, hermano, ser así como tan suelto de lengua, tenemos que tener mucho cuidado. Pero el contexto era ese. Se alejaron de Dios, no, rechazaron a Jesucristo, lo único que les quedaba eran las obras que hacía Él, por causa de Dios. Porque ¿qué son los milagros? Los milagros son el respaldo de que el siervo que va con una palabra de Dios, es Dios obrando y respaldándole. Podemos ver en el Antiguo Testamento cuando Moisés es enviado a libertar al pueblo de Egipto y va con obras sobrenaturales. Jehová le dice, tira tu vara, toma tu vara, se transforma oro. Eso es algo sobrenatural. Para que te crean va a ocurrir así. Lo hizo, a pesar de que habían brujos haciendo lo mismo, lo hizo. El profeta Elías, todos los profetas, todos los siervos de Dios, los apóstoles, predicaban un evangelio para que la gente creyera y se dieran cuenta que realmente era Dios obrando. A través de ello habían obras sobrenaturales. Pero el mismo Dios que obró ayer, obra hoy día y obrará siempre, hermanos. Es inmutable. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con ello. Así es que, ¿qué les queda? Nuestro Dios que es invisible es revelado a través de Jesucristo. Pero Jesús hoy día no está con nosotros. Físicamente, ¿sí? Está glorificado, el reino a la diestra del Padre. Él ministra ahí, dice la palabra. ¿Quién está? El Espíritu Santo obrando. ¿Usted puede hoy día blasfemar contra el Espíritu Santo? Sí. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Les leo. Marcos capítulo 3, del 31 al 35. La madre y los hermanos de Jesús. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. ¿Qué hermanos? Sus hermanos. ¿Sus hermanos quiénes son? Sus hermanos. María tuvo más hijos. La eternidad, santidad de María no es correcta. ¿Sí? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Esto es tremendo. Quien tenga oído, oiga. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. ¿Sí? Estaba Jesucristo con sus discípulos, sus apóstoles, y afuera, por el golpeo, por toda la gente que había, se acerca su madre y su hermano, la mamá de Jesús. ¿Sí? Que María no es la madre de Dios, hermano. Pero hermano, Cristo dijo que Cristo es Dios. Sí, Jesucristo es Dios. Porque es 100% hombre y 100% Dios. Pero María no es madre de Dios. Si Dios creó a María. Entender estas doctrinas son complejas. Yo sé que son complejas. Para aquellos que son novitos es difícil entenderlo. Pero es así. ¿Ya? María no es la madre de Dios. Es la madre de Jesús. Vale decir, del hombre, 100% hombre de Jesús. Y la gente estaba sentada alrededor y le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan.
33, él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Apuntando y mostrando a aquellos que estaban a su alrededor. Vale decir, diciendo: esta es mi familia. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Son tremendas estas palabras. Y en este caso, no es que Jesús esté rechazando a su madre o a sus hermanos, sino está haciéndonos entender de que nosotros, y esto es lo que quería hacerle entender hace unos minutos atrás, hermanos, usted, donde quiera que esté viéndome, Venezuela, Argentina, México, Paraguay, Honduras, donde sea, que jamás en la historia de la humanidad tal vez no hayamos visto. Somos hermanos. Y es tremendo esto, porque la palabra nos enseña, y lo vamos a ver, si no mal recuerdo en Mateo. A esto me refiero cuando digo que no me recuerdo el capítulo o versículo, o el libro incluso, puede estar equivocado. Dice que él no vino a poner, él no vino a unir, hermano, vino a poner disensión en la familia. O sea, que Cristo vino a dividir la familia. No es que él haya, o el deseo, la voluntad del corazón de Jesucristo sea dividir la familia. No es eso. Pero por causa de Cristo, nuestras casas van a ser divididas. Cuando uno entiende eso, y entiende el por qué, dice, si uno no aborrece padre, hijo, hasta su propia vida, ¿significa que tenemos que odiar? No. Significa que mi amor, la honra hacia mi Dios, hacia Cristo, tiene que ser mucho más grande que mis propios padres, hermanos, hijos, a quien sea. A quien sea. Aquí podemos abarcar tanto, hermanos. Tanto como, por ejemplo, el que un padre y una madre no pueden por ningún motivo permitir el pecado de sus hijos por el amor que le tiene al hijo, pero que trae y acarrea maldición a su casa. Por ningún motivo. Pero si usted ama más a su hijo y le idolatra más, va a permitir el pecado de sus hijos en su casa. Más que el amor que le tiene a Cristo. Entonces cuando Jesús dice, ellos son mi familia, ellos son mi padre, ellos son mi hermano, logramos entender en que usted y yo somos hermanos. Y los hermanos nos ayudamos, somos familia. Y se hace manifiesto, ¿de qué manera? Por su fruto. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, cuando yo hago la voluntad de Dios, inherentemente, naturalmente, hermano, va a haber fruto. ¿Qué fruto? ¿La obra de la carne, como dice Gálatas? No, hermano. La obra de el fruto del Espíritu. Porque la palabra dice que estamos capacitados para toda buena obra, porque el Espíritu Santo hará un mover en nosotros. ¿A qué? A que seamos llevados a santidad, a que la misericordia, el amor, la caridad, la empatía, ¿sí?, por el otro, porque seamos de bendición, porque Cristo se glorifique en nuestra vida, va a ser evidente. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad del que me envió, del Padre. Entonces cuando Jesús muestra a los discípulos, ellos son mi familia. No porque rechaza a su madre o a sus hermanos, sino para que usted y yo entendamos que somos la familia. Somos una familia, somos un cuerpo, somos hijos del mismo Padre. Lo que me sorprende, hermanos, es que aún hoy, cristianos, maestros, me atrevo a decir maestro, y no falso maestro, hermano, por respeto, sin decir nombre ni mucho menos, sino que sea usted quien juzgue, pese los espíritus, dividan el cuerpo de Cristo. Yo no, hermano, no quiero dividir el cuerpo de Cristo, no quiero llevarme esa responsabilidad, esa carga. No quiero ser livianamente decir, hay quienes son evidentes, hermano. Sí, sin lugar a duda hay que decir, es un hereje, y lo ha sido. Ahora, se arrepintió, quebrantó su vida, se transformó y hoy día ve otra persona, está bien, es una evidencia, estamos llamados a tener misericordia. Pero cuidado con dividir el cuerpo de Cristo, sobre todo por doctrina secundaria o terciaria. Por pensar de que usted, a diferencia mía, no considera que los ministerios continúen, hermano. Eso no lo hace ser un enemigo mío. Entiéndalo, seamos maduros. Pero hay quienes en redes sociales, en muchas, sobre todo en TikTok, dividen el cuerpo de Cristo, hermano. ¿Y saben lo que hacen? En vez de ser edificadores, personas que edifiquen con su mensaje,
hermano, hacen dúos, pantalla dividida, desprestigiándose entre ellos. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Es así como somos hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor, madre, hermana. Bueno, así lo dice este versículo 35 de Marcos capítulo 3. Sé sin lugar a duda que fue de mucha bendición. Es palabra de Dios y esto vivifica nuestra vida. Quienes quieran acompañarnos, recuerden, está hecha la invitación. Están cordialmente invitados, 21 a 15 todos los días, en todas las plataformas, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. 21 a 15 horario en Chile. Acompáñenos. Que tengan un bonito día. Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, chao.